Muy buenas, estamos una oportunidad más aquí en el empaquetado desde Arafo, empaquetando ideas, alternativas, luchas, sueños, iniciativas de gente activa y crítica, ¿no? de Tenerife y de otras partes, ¿no? Hoy el tema que nos reúne en torno a esta mesa es pues, uno de los grandes problemas que tiene planteados Canarias y la isla de Tenerife en concreto, que es el problema de la movilidad, ¿no? Para eso pues, tenemos con nosotros a tres personas que son miembros activos de la Mesa de Movilidad Sostenible de Tenerife y que agrupa, ahora nos lo explicarán, agrupa una serie de representantes de colectivos y personas independientes que están haciendo un trabajo muy interesante de denuncia y de acción respecto a esta problemática, ¿no? Para empezar a hablarnos de eso, pues tenemos con nosotros al compañero Hugo de Armas, que es uno de los fundadores de la Mesa de Movilidad Sostenible de Tenerife y además es su co-coordinador, junto con otra persona que después presentaremos. Y bueno, Hugo, cuéntanos un poco por qué se crea la mesa y cuáles son sus principales líneas de actuación en estos momentos, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Fernando. Un placer estar por aquí en el Empaquetado, de tener la oportunidad de hablar de movilidad sostenible. Y bueno, la Mesa de Movilidad Sostenible, que nació precisamente hace algo más de 2 años, justo en abril de 2016, nace un poco como a raíz de presentar una serie de mociones sobre la bicicleta en el área de Santa Cruz y en La Laguna. Empezamos a pensar que por qué no íbamos a un planteamiento un poco más largo sobre los problemas de movilidad y de sostenibilidad y de atascos que vive la sufrida población de Tenerife. Entonces, un poco aprendiendo de lo que se había hecho en Barcelona en los años 90, que fue como los colectivos sociales crearon una realidad que al final el Ayuntamiento de Barcelona tuvo que poner en marcha con lo que es el Pacto de la Movilidad Sostenible de Barcelona, o la Mesa de la Movilidad Sostenible de Barcelona. Fue el primer espacio de movilidad sostenible en España que surgió precisamente de los colectivos sociales. La idea que nosotros y teníamos aquí era hilar una trama, una red social de colectivos que actuaban de una manera disgregada, cada uno por su lado, intentando mejorar las situaciones, pero empezar a crear esa red. Y esa red de ciudadanía, de gente activa que quiere cambiar las cosas y que empieza, lo primero, a tener un foro donde aprender, donde diagnosticar la realidad, en donde, por ejemplo, los partidos políticos de la izquierda transformadora que quieren cambiar la realidad pueden empezar a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros gobernáramos, ¿cómo lo haríamos? Entonces, de ahí nace la Mesa de Movilidad Sostenible, un poco de querer mejorar lo que hay, de aprender y de hacer un diagnóstico en el que de una manera democrática y de base, hilando un poco con aquellas premisas del 15M, de empoderar a la ciudadanía desde abajo hacia arriba y empezar a cambiar la realidad, no que nos vengan con un gran plan de movilidad perfecto diseñado por unos tecnócratas en la administración determinada, sino que eso surja de la ciudadanía y que exista ese diálogo entre las instituciones y la sociedad, ¿no? Empoderar a la ciudadanía y obviamente darle voz a la gente, ¿no? Y hablar de movilidad sostenible es hablar hoy en día de feminismo y de democracia participativa, ¿no? Pues muy bien, sin duda de eso vamos a seguir hablando también, ¿no? Claro, la movilidad tiene muchas dimensiones, ¿no? Desde las dificultades que tenemos para desenvolvernos en las ciudades, las personas que vamos caminando, las personas peatonas, bueno, por citar el caso, digamos, más evidente, más visible, pues el colapso absoluto que tenemos en las principales autopistas de Tenerife, tanto en el norte como en el sur, ¿no? Antes me olvidé de decir que el compañero Hugo es además miembro de Unidas se Puede, de este grupo político, ¿no? Es el grupo principal de la oposición de La Laguna y miembro también de ECUO, pero tenemos con nosotros también a la compañera Melania González, que es concejal por Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Los Realejos, un municipio del norte de Tenerife y sin duda pues muy afectado por la problemática esta del colapso viario, ¿no? Entre otros, ¿no? Sí, buenas a todas y a todos. Bueno, el municipio de Los Realejos es un municipio en el norte de Tenerife, en el que sufre todas las mañanas un colapso, todos sus vecinos y vecinas, el colapso para venir a trabajar a la capital, no solo al trabajo, sino a la universidad, al sistema sanitario que está centrado en la capital de la isla, y que pues, de un trayecto de 20 minutos termina siendo 1 hora y media. Y eso pues, provoca que el ciudadano y la ciudadana de esta isla termine estresado, traumatizado y
violentado hasta en su puesto de trabajo y en su vida cotidiana por ese colapso, ¿no? Nosotros desde la mesa de movilidad, que también pertenecemos, desde esta Izquierda Unida, las concejalas hemos decidido presentar una moción en todo el municipio, desde Buenavista hasta Santa Cruz de Tenerife, presentando una solución, un carril busbao. ¿En qué consistía? Pues no en destrozar el medio ambiente ni destrozar nuestro entorno natural, sino dentro de la mediana de la autopista de Tenerife 5, hacer un carril reversible en el que tanto los coches compartidos como el transporte público se pudiesen utilizar para llegar a la capital. También insistíamos en que había que hacer unas mejoras en el transporte público y hacer iniciativas en el transporte público, incentivar al ciudadano a utilizarlo porque sale caro, no está publicitado y encima las líneas están mal conectadas porque son desde hace 30 años las mismas líneas. Y lo que hace es que la ciudadanía cambia y por lo tanto el transporte público tiene que cambiar. Y además también necesitábamos la iniciativa, por un lado, feminista, ¿no? Que somos las mujeres las que utilizamos más el transporte público, las que llevamos más a los niños al cole y que también acompañamos a nuestros familiares al médico, y que nosotros las mujeres teníamos como un déficit de seguridad en el transporte público y la iniciativa queríamos plantearla a nosotras las mujeres, ¿no? Que somos las concejalas las que también tenemos que empoderarnos en estas iniciativas de movilidad sostenible. Y bueno, ¿qué pasa en el municipio de Los Realejos igual que en el municipio del norte? Que tenemos que venir a Santa Cruz, a la capital. Y bueno, es verdad que ha salido la iniciativa y la moción ha salido muy bien en muchos municipios, menos en el Realejo. Da la casualidad que el alcalde de Los Realejos, que es presidente del Cabildo del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife, nos ha vetado en presentar esa moción. Es el único ayuntamiento que no se ha podido debatir esa moción. En las otras se han aprobado por unanimidad, o creo que en Buenavista fue el único municipio que se votó en contra y ha salido adelante, y en Los Realejos no. Ajá. Pues sin duda es una iniciativa muy interesante, ¿no? Esta acción conjunta de un montón de mujeres concejalas, además de diferentes organizaciones políticas, de diferentes candidaturas de partidos políticos o candidaturas unitarias, ¿no? Que además introduce, yo creo que por primera vez aquí en el entorno nuestro, la cuestión de la perspectiva de género, ¿no? Sería muy interesante, María José Roca, que eres concejal por Unidas se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna y además coordinadora de movilidad sostenible de Podemos, ¿no? Que nos profundizaras un poco en este asunto, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia y en qué consiste esto de la perspectiva de género? Que yo creo que hay bastantes sitios donde la gente le ha cogido un poco con el pie cambiado, ¿no? No han entendido muy bien de qué va, ¿no? Sí, muchas gracias, Fernando, y buenas a todas y a todos, y gracias y encantada por estar de nuevo en este programa. Como ha explicado la compañera Melania, nosotros nos planteamos desde la mesa de movilidad que como partido político de la izquierda teníamos que hacer algo, y además pensamos que teníamos que impulsarlo desde todas las representaciones de mujeres, concejales mujeres que había desde Buenavista hasta Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué? Porque queríamos ser las que impulsáramos este corte transversal feminista que llevaba la moción. ¿En qué consiste? Pues muy sencillo, no es algo que haya surgido de la mesa de movilidad o que haya surgido de Unidas se Puede o que haya surgido de Podemos, esta idea tan bizarra de por qué hacer un corte transversal feminista. Es decir, si nosotros nos vamos a la legislación, tanto la española como la canaria, en cualquier medida, en cualquier proyecto que se lleve a cabo desde cualquier administración pública, tiene ya que verse la perspectiva de género, y qué menos que en el transporte público, porque ya todos los estudios que se han hecho hasta ahora en cuanto al transporte público se ha demostrado que las mujeres utilizamos el transporte público más, y además seguramente lo utilizamos de una forma diversa a los hombres. ¿Por qué? Porque nos encargamos de los cuidados, no solo de los cuidados de los niños, de llevarlos a las actividades extraescolares por las tardes, sino también de los ancianos. Bien sabido es que una de las problemáticas del atasco de la TF5 es porque no existe todavía un hospital en el norte. Entonces hay muchas personas dependientes que tienen que desplazarse desde el norte hasta el hospital, viviendo lo que supone a nivel de estrés un atasco en la autovía donde tienes que estar parado 1 hora. Imagínate una persona que va a recibir quimioterapia
con lo que ya se sabe que es, pues, bueno, cómo afecta el estrés a esta enfermedad. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo pidiendo que se hagan estudios transversales feministas, pidiendo que se iluminen las paradas, pidiendo que se revisen dónde se tienen que poner más paradas, porque de nada nos va a servir un carril busbao si no potenciamos el transporte público, si a TISA no le damos los medios necesarios, si no potenciamos en frecuencia, si no hacemos que vayan más rápido. Entonces, para eso tiene que haber técnicos formados y políticos formados en feminismo. Tenemos que hacer encuestas, tenemos que saber dónde se está cogiendo, dónde es necesario que haya una parada de guagua, si esa parada de guagua está iluminada o no, porque ya también sabemos todas y todos que de noche las mujeres somos mucho más vulnerables. En un espacio oscuro y apartado las mujeres somos mucho más vulnerables. Tenemos que eliminar toda esa sensación de inseguridad que puede provocar tener una parada aislada, sin luz. Otra manera de hacerlo es que haya wifi, otra manera de hacerlo es que haya un botón SOS. ¿Qué más? Pues como decía, queremos que se tenga en cuenta que las mujeres utilizamos el transporte de manera diferente y no hay ningún problema, se puede decir abiertamente y se pueden hacer estudios. La gran problemática que tenemos hasta ahora es que de todos los estudios que se han llevado a cabo, jamás a nadie se le ha ocurrido meter la perspectiva de género como han hecho nuestras compañeras y compañeros en Madrid o en Barcelona. Esperamos que en un futuro se haga. Esta moción, como digo, fue llevada a cabo a la vez con un gran proyecto de visibilidad para que se viera, con un vídeo, con nota de prensa en todo el norte, incluido el Cabildo, que se llevaron dos mociones diferentes, una para potenciar el carril busbao, o sea, para que se lleve a cabo el carril busbao, y además otra para aumentar la seguridad de las mujeres una vez que cogen el transporte público. Y podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que ha sido un gran éxito. Nos hemos unido concejalas de la izquierda, tanto de Si se puede, como de Podemos, como de Izquierda Unida y las diferentes confluencias que hay. Hemos trabajado juntas y hemos llevado a cabo una iniciativa que creemos que es necesaria y fundamental, y de hecho, y desde la Mesa de Movilidad nos seguimos planteando llevar a cabo iniciativas juntas en este sentido, y la mayoría que llevemos van a llevar una perspectiva transversal de género, porque además es que la ley nos obliga, o sea que vamos a seguir en esta. Gracias. Pues sin duda interesantísimo, ¿no? Hay que felicitar a esta iniciativa de las compañeras que ocupan cargos institucionales en toda una serie de ayuntamientos, en este caso del norte, porque la verdad que han dado en el clavo en dos cuestiones que merece la pena subrayar. Primero, el trabajo conjunto y unitario de las distintas fuerzas del cambio, ¿no? Que yo creo que es tan imprescindible, ¿no? Si queremos lograr que todas estas ideas, como estas que estamos hablando esta noche y otras tantas, pues se lleguen a llevar a la práctica, pero también por ir metiendo de una vez la perspectiva de género, ¿no? Porque todavía hay muchas personas que no se han enterado que, bueno, pues que a lo mejor la sensación que siente un hombre cuando se baja de una guagua, de un transporte público de noche en una zona poco iluminada para dirigirse unos cuantos cientos de metros o más hasta su casa, es muy diferente, con toda probabilidad, de la que siente una mujer, ¿no? Nosotras nos sentimos siempre amenazadas. Sí. Bueno, pues hay que seguir empujando, ¿no?, en esa dirección de impulsar el carril busbao, que sería, yo creo que la primera intervención viaria en las carreteras de Tenerife, que no va dirigida a atraer más coches y más coches de forma indiscriminada, sino sería la primera vez que se hace una iniciativa para discriminar y favorecer al transporte de guaguas, al transporte público, y a las personas que se organizan de forma más solidaria o simplemente se organizan mejor para ir juntas en coche, al menos 3 personas, ¿no? Yo creo que estas son algunas de las cosas que está trabajando la Mesa de Movilidad Sostenible, pero sin duda hay más, ¿no? Y Hugo quizás nos puede apuntar alguna de ellas, ¿no? Yo creo que en esa mirada alternativa a la realidad que se plantea desde la movilidad sostenible, porque cuando hablamos de movilidad sostenible estamos hablando de cómo repensar la sociedad y cómo construir las ciudades y los espacios urbanos, poniendo a las personas en el centro y no a los coches, ¿no? Sacar el coche de la ciudad, parar una ciudad pensada para las grandes corporaciones económicas y por las grandes corporaciones de construir carreteras y tener coches. Precisamente en esa línea, y estando aquí en el empaquetado en Arafo, es un sitio idóneo para hablar de una moción que precisamente va a llevar el grupo de Podemos en los próximos días al Cabildo de Tenerife, reclamando el apoyo por parte del Cabildo de Tenerife a la extensión de la red Eurovelo. La red Eurovelo son las redes de grandes rutas ciclistas que se están desarrollando en toda Europa, que a partir del año 2019 se empezarán a construir, y desde Canarias las organizaciones ciclistas de toda Canarias están pidiendo, y a través
través de la Mesa de Movilidad Sostenible le hemos apoyado entusiastamente esa petición. El reciente evento Biciabril 18 en La Laguna durante el mes pasado ha sido precisamente un evento para potenciar el lanzamiento de este proyecto, y la red de Eurovelo pasaría precisamente, el proyecto que hay pasaría por Tenerife. El planteamiento, la propuesta que tiene actualmente el Cabildo de Tenerife en sus manos es que la red de Eurovelo vaya por la antigua Carretera General del Sur, que pasa precisamente por esta bello pueblo de Arafo, pasaría por aquí y seguiría por todo el norte, por todo el sur de la isla, lo que permiten las redes cicloturistas. María José conoce más de esto porque es una experta cicloturista. Lo que permiten las redes cicloturistas es ofrecer un nuevo espacio al turismo que visita nuestras islas, para salir del esquema de sol y playa, para visitar las medianías de las islas, para darle valor a toda una serie de entornos urbanos que se están despoblando y que precisamente tenemos que potenciar, y dar a conocer una naturaleza que tenemos, que es el gran atractivo de nuestras islas, y diversificar la actividad turística, dando además la posibilidad, y corrígeme si me equivoco, María José, de precisamente el cicloturista, la persona que va a hacer turismo utilizando la bicicleta, deja más dinero en su entorno local y cercano que una persona que viene solamente a un resort en el sur de la isla, ¿no? Y precisamente yo creo que potenciar la red de Eurovelo y potenciar la bicicleta, como se ha hecho en el reciente evento de Biciabril, empezar a decirle a la gente que no porque tengamos una orografía complicada en Tenerife o en las Islas Canarias en general no se puede utilizar la bicicleta. Y evidentemente Melania aquí me corregiría y me diría que en el Realejo es muy complicada, pero aún en el Realejo, que es un pueblo conocido por sus pendientes, se puede utilizar la bici eléctrica. Hace 4 años hubiera sido un argumento impepinable, pero hoy en día es un argumento que se puede soslayar. No sé si a lo mejor María José quiere apuntar algo sobre el tema del cicloturismo. Nada, a mí solo me gustaría añadir que hay un término que a mí me gusta mucho utilizar cuando se habla de cicloturismo, y es que es un turismo de proximidad, es decir, es un turismo que se va a acercar al bar, que se va a acercar a la tiendita, que va a generar nuevos puestos de empleo, porque va a tener que haber diferentes mecánicos para bicicletas cercanos para que esa persona pueda optar a arreglar su bicicleta en un momento determinado, porque va a tener que comprar material, porque es un tipo de turismo que va a querer comer en el Guachinche, pero también va a querer dormir en un hotel rural, y va a generar empleo y va a generar una riqueza, un turismo de proximidad que va a generar una riqueza más cercana a todos y a todas, y además va a proporcionarnos, porque Europa da una serie de subvenciones para eso, pues una serie de vías ciclables y rutas que también, bueno, pues ya se van a quedar para que lo disfrutemos también los canarios y canarias. Hombre, yo creo que también, ¿no?, que nosotros desde nuestra posición en nuestras organizaciones y desde la Mesa de Movilidad de Tenerife también tenemos que enfocarnos en emociones de este tipo, ¿no? Me refiero a que dentro de nuestro municipio tenemos que buscar el formato, aunque tengamos muchas pendientes en el municipio de Los Realejos, buscar formatos como rutas alternativas para utilizar la bicicleta, aunque no sea eléctrica, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de adquirir una bicicleta eléctrica, o fomentar, como se ha hecho, pues todo lo que son vehículos eléctricos, en las zonas comerciales tener los enchufes para los vehículos, para las bicicletas, y que fomente la venta y el movimiento comercial del municipio. Y yo creo que nosotros, que estamos en nuestra posición, y que es una posición que es un privilegio, o por lo menos para mí, como ser concejala del municipio de Los Realejos, es un privilegio, debemos fomentar eso y hacer actividades con los vecinos y las vecinas para cambiar el chip de que no el coche habitual y coger el coche para cualquier sitio es lo adecuado, sino también hacer la vida dentro de nuestros propios municipios, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Sí. Fíjate que si reflexionamos sobre todo esto, estamos hablando de cosas que, como estaban apuntando ustedes hace un momento, benefician un determinado tipo de turismo interesante, pero benefician también a las personas que vivimos aquí, que estamos aquí, que estamos normalmente aquí. Beneficiamos prioritariamente a las personas que a menudo están en una situación más discriminada, la infancia, las mujeres, ¿no? Si hay un transporte público de calidad y que ha pensado en que hay un tipo de personal que son las usuarias que tienen unos requerimientos, pero al final sale ganando el conjunto de la ciudadanía, ¿no?, con este tipo de cosas, ¿no? Siempre me viene a la cabeza cuando hablamos de esto, cuando se habla de turismo de calidad, ¿no? Durante muchos años se planteaba que turismo de calidad era, yo qué sé, los hoteles, los resorts que mencionaba Hugo,
5 estrellas y con campo de golf asociado, etcétera. Y bueno, pues lo que hemos visto es que muchas veces en los sitios donde está eso, alrededor lo que hay es pobreza, lo que hay es salarios muy deficientes, hay desempleo y hay una poca circulación de capital en la economía local, ¿no? Y frente a eso está aquella reflexión que nos dejó José Saramago, ¿no?, que vivió tantos años, los últimos años de su vida con nosotros en Lanzarote, donde decía aquello de que turismo de calidad es aquel que visita los lugares que se respetan a sí mismos, ¿no? Si respetarnos a nosotros mismos, hacer unas ciudades más habitables, más sostenibles, unas formas de transporte más humanas, etcétera, seguramente atraerá a personas que a lo mejor no son multimillonarios, pero el dinero que tengan, mucho o poco, mediano o poco, lo van a distribuir por todo el territorio, ¿no? Y bueno, pues así podremos seguir ganando en tal, ¿no? No sé si hemos explicado lo suficiente quiénes son los diferentes colectivos que integran la Mesa de Movilidad Sostenible de Tenerife y cómo podría contactar con ella pues otras personas interesadas, grupos, colectivos, etcétera, ¿no? No sé si... Pues la Mesa de Movilidad Sostenible de Tenerife está conformada, en su principio estábamos, digamos, los partidos de representación de la izquierda transformadora, ¿no?, que serían Podemos, Izquierda Unida, si se puede, y ECU. ¿Pero alguien que sea de derechas no puede entrar a la mesa? Sí, por supuesto, nosotros estamos abriendo la posibilidad. O que no sepa que es de izquierda. A ver, nace de la voluntad de querer cambiar las cosas, y esto estaba en el programa político de estas formaciones políticas, de cuando nos presentamos a las elecciones en 2015. La realidad es que hablando de movilidad, y yo creo que cualquiera de los que hemos estado aquí hemos tenido esa experiencia, cuando te acercas a hablar con Coalición Canaria, con el Partido Popular inclusive, sobre movilidad, te encuentras gratas sorpresas. Hay que mencionar el ejemplo de Ángel Sabroso en Las Palmas, que como concejal de movilidad fue uno de los elementos clave en la transformación de las primeras redes, de los primeros carriles bici de la ciudad en el periodo que la ciudad estaba dirigida por el Partido Popular con mayoría absoluta. O sea, la movilidad es un elemento de encuentro para la transformación política de la sociedad, en la que por supuesto la ideología juega un papel, pero no es un papel definitorio de decir es que tienes que estar en un lado, no, te puedes acercar ahí. Y el ejemplo de que nosotros damos cabida a grupos como Greenpeace o como Ecologistas en Acción, que se declaran claramente apartidistas en el sentido de que hacen política y quieren transformar las cosas, pero no tienen una vinculación con partidos políticos determinados o colectivos como Tenerife por la Bici o como Santa Cruz en Bici, ¿no? Hay más colectivos en la isla. También estamos dando cabida, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Colectivo medioambientalista, PERMAGEC. Y bueno, luego tenemos un Facebook que se llama Mesa de Movilidad Sostenible de Tenerife, con un Messenger abierto para que cualquier persona que quiera ponerse en contacto con nosotras, tanto para participar activamente, porque le gusta el cicloturismo, porque está de acuerdo en que tenemos que recuperar la salud de la ciudad y de la ciudadanía y reducir la contaminación, o porque tiene alguna propuesta que hacernos, pues se puede poner en contacto, por ejemplo, a través del Messenger de la mesa de Facebook de la Mesa de Movilidad Sostenible de Tenerife. O porque está harto de estar en una cola durante una hora y Hola, media, bien. y entonces ha decidido tomar O cambies tu horario de trabajo para no coger cola. Exacto, O porque quiere empoderarse a sí aumentar el misma. espacio público. Exacto. Para compartirlo caminando. Así que, querido atascado o atascada que estás en este momento, este es tu espacio para cambiar la realidad. Bueno, pues la verdad es que nos quedan unos pocos minutos ya para terminar esta sesión del empaquetado. Hemos sido muy disciplinadas y disciplinados porque teníamos la duda al principio, antes de empezar, que nos gusta mucho hablar y a ver si no nos va a dar tiempo, pero bueno, hemos abordado los objetivos que nos habíamos marcado para hoy. A lo mejor quedaría un par de minutos para que cada uno de ustedes, si quiere, añada cualquier cosa que considere relativo al ámbito de la movilidad, o a mí se me ocurre hacerme la pregunta de todas estas cosas que estamos planteando, que estamos poniendo en el debate, que estamos presentando mociones, ¿cómo lograr de verdad que se implementen y que se lleven a efecto y que de verdad logremos transformar en el ámbito de la movilidad como en otros, poquito a poco nuestra tierra, ¿no? Bueno, yo, si no te importa, me por supuesto. comentario. Yo tengo claro que si en el momento actual en el que estamos, en el año en el que estamos, y seamos sinceros, o sea, es cierto que todos los partidos políticos es grato hablar con ellos sobre movilidad sostenible, pero también es cierto que hay uno o dos que han estado gobernando durante 30 años y no han hecho nada. A día de hoy está todo por hacer, es decir, están todos los carriles bici por hacer, está todo el transporte público por potenciar, y lo que se necesita es un empuje de la ciudadanía, de las personas en este sentido. Nosotras, por nuestra parte, como Mesa de Movilidad Sostenible y también como concejala y
y consejeros del Cabildo estamos haciendo todo lo que podemos, pero es cierto que se necesita que le plantemos cara, nos plantemos y digamos, es que queremos una ciudad mucho más amable con las personas, aunque para ello tenga que prescindir un pelín de llevar el coche tan a gusto por esa ciudad, ¿no? Hay veces que hay que ceder un poquito de terreno hacia las personas y creo que si se ha podido hacer en ciudades como Sevilla, como Barcelona, como Madrid, incluso como Las Palmas, que la tenemos aquí al lado, yo creo que en Tenerife, que es una isla que hay que pensarla como una gran ciudad, podemos empezar a caminar en ese sentido entre todas y todos. Hombre, yo creo que es verdad que cada vez las personas estamos más cansadas del coche y que queremos más aire puro y más vida en ciudad, caminando, y se está viendo con las actividades deportivas y las alternativas de actividades de ocio dentro de la ciudad sin tener que moverse con el coche, ¿no? Y eso también hay que valorarlo, de que también poco a poco estamos cambiando la mentalidad y que es verdad que nos llevan, lo que estás diciendo tú, María José, nos llevan 30 años engañando y diciéndonos, sí, nosotros creemos en la movilidad sostenible, es toda muy bonita teóricamente, pero no hacemos nada. Y sí, lo prometemos, pero nunca lo hacemos, ¿no? Y yo creo que es con nuestra iniciativa y con el movimiento que ha hecho la ciudadanía, es el momento ahora de ir cambiando las cosas, aunque sea poco a poco. Y creo que eso lo vamos consiguiendo cada día y es importante. Yo creo que eso que decías de no esperar 30 años, o de lo que podríamos haber hecho en 30 años, yo quiero poner el ejemplo, y María José lo ha mencionado, de Las Palmas de Gran Canaria. Cuando hablamos muchas veces de movilidad sostenible y pensamos en Ámsterdam, en Copenhague o en ciudades como Curitiba, que fue una de las primeras en empezar con abordar la movilidad sostenible desde un país pobre como era Brasil en aquella época, sin embargo nos olvidamos que hoy en día el futuro de la movilidad sostenible está en la isla de enfrente, está en Las Palmas de Gran Canaria, que Las Palmas de Gran Canaria es precisamente una ciudad del cambio, un ayuntamiento del cambio, donde las fuerzas transformadoras de la izquierda están gobernando, se están lanzando iniciativas y propuestas que, como decía antes, hilan con lo que el Partido Popular había hecho en su periodo de gobierno. No tenemos que estar reñidamente en contra de lo que se ha hecho anteriormente, cuando además se ha hecho relativamente bien, como lo hizo en su periodo, pero es que además lo podemos potenciar, porque yo creo que la diferencia en estos planteamientos, cuando llegamos la izquierda transformadora a gobernar, y lo vemos en Madrid, con Ahora Madrid, o lo estamos viendo en Barcelona con Ada Colau, es la potencia de repensar la ciudad de abajo arriba, o sea, la posibilidad de empoderar a la ciudadanía y decir cómo quieres vivir, cómo reorganizamos, cómo ponemos el presupuesto público a funcionar al servicio de los ciudadanos. Yo creo que quizás de cara al año que viene, de cara a los compromisos electorales, decirle a los ciudadanos, mire, donde ha gobernado la izquierda transformadora, en las ciudades donde hemos estado, hoy en día la gente vive mejor, la gente camina mucho más en la ciudad, la gente ha decidido dejar el coche aparcado y ha empezado a darse cuenta que dejar el coche aparcado es un factor de progreso, que no, el factor de progreso no es coger el coche e ir hasta el centro de Santa Cruz o al centro comercial. El factor de progreso es poder precisamente utilizar un buen transporte público o poder ir en bicicleta, con lo que además incidiría en tasas de obesidad realmente grandes en las Islas Canarias como tenemos, en problemas como la diabetes, o sea que la movilidad toca al final un montón de cosas y toca nuestro modelo de vida y nuestro modelo social. Y yo creo que eso sí, donde la izquierda transformadora tenemos un elemento de discurso y de cambio del modelo social, ¿no? Porque cuando empezamos a trabajar, y yo creo que eso, Fernando, tú y yo lo hemos hablado algunas veces, cuando hablamos de movilidad sostenible, de repente es como si empezáramos a tirar de un montón de hilos invisibles que tocan al modelo de urbanización, al modelo de desarrollo económico, etc. El modelo de convivencia, en definitiva, ¿no? Pues sin duda, muy interesante. Tenemos un montón de tareas por delante, ¿no? Que ya estamos caminando, no partimos de cero, pero tenemos un montón de tareas. A mí me viene a la cabeza una anécdota, comparando con esas ciudades donde se está avanzando mucho más deprisa, porque la ciudadanía ha logrado poner al frente de las instituciones pues a fuerzas alternativas, ¿no? A mí me viene a la cabeza cuando se celebró por primera vez el Día Europeo Sin Mi Coche en Santa Cruz de Tenerife hace algunos años. Yo observé dos fenómenos que me llamaron la atención, ¿no? Ese día donde excepcionalmente se restringe al tráfico del centro de la ciudad, de repente la gente hablaba más bajito, porque había desaparecido el rum rum de fondo, entonces la gente hablaba bajito y de repente te sorprendías tú mismo sin tener que levantar tanto la voz. Pero eso era lo positivo, pero lo menos positivo fue cuando caminando llegamos a la zona de la Plaza España, allí frente al Cabildo, y los gobernantes de Santa Cruz ese día habían puesto una exposición de coches, el Día de la Ciudad Sin Mi Coche. Claro, está claro que el poder de los lobbies y el poder económico manda mucho, y manda mucho en los que llevan muchos años mandando todo, ¿no?
Pues nada, terminamos. Muchas gracias a Gracias. ustedes por este ratito y muchas gracias a todas las personas oyentes. Terminamos de la mejor manera que se puede terminar y termina siempre este programa, que es con esas frases que nos recuerdan que pues, un día pasearán por las alamedas las personas libres, ¿no? Buenas a todos y a todas.